Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 4071 a 4080. Hidutuo se encontraba en un estado de absoluto desconcierto ante el comportamiento del cadáver tiránido. Sacrificar la propia sangre del corazón de origen por un extraño. ¿No fue esto una locura? Después de darle una mirada a Matthew, el cadáver tiránido tragó directamente la comida en su boca. Este fue el hombre que ascendió seriamente. Yo mismo sé lo que hago. Tan pronto como las palabras salieron de sus bocas, los rostros de las dos hermanas afortunadas se volvieron muy ansiosos. Gordito. ¿Estás loco o comiste la comida equivocada? Los dos estaban a punto de continuar con sus abucheos. Excepto que Mabond, que estaba cerca, le extendió la mano. Déjalo ser, dijo Hidutuo en voz baja. Pero las dos hermanas estaban deprimidas hasta la médula y estaban a punto de replicar cuando Hidutuo de repente reveló una sonrisa de satisfacción. Ustedes conocen al tirano desde hace tanto tiempo. ¿Alguna vez lo han visto tomar la iniciativa de hacer algo? Solo cuando se hizo este comentario, los dos, Nebbiele, volvieron a la normalidad. De hecho, desde el día en que se conocieron, el cadáver del tirano parecía no tener ningún interés en nada más que comer. A menos que las dos hermanas tomaran la iniciativa de buscarlo. O cuando Hidutuo emitiera una orden. Solo cuando Hidutuo daba la orden el tirano accionaba. En ese momento, él estaba tomando la iniciativa. Era la primera vez que las dos hermanas lo encontraron. En ese momento, Matthew también tenía una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Usando la sangre de tu corazón?, preguntó con incredulidad. El cadáver de la tormenta no respondió. Solo caminaba en silencio. Esa seriedad no parecía una broma. El único encuentro entre ambas partes había sido un breve interrogatorio hace unos días. Pero fue solo cuando el cadáver le entregó comida y le preguntó si la comería. Después de pensarlo, Matthew todavía no tenía idea de la generosa oferta de este tirano. Matthew volvió a mirar a Hidutuo y vio que él también tenía una actitud sonriente. Solo entonces Matthew se apartó del camino. Por algo así como esto, no había absolutamente ninguna necesidad de que la otra parte hiciera tal broma. Escóndete un poco. Naturalmente. Esto se les dijo a los dos. Mabande. Después de esperar a que los tres se hicieran a un lado, el cadáver de la tormenta entonces comenzó a observar la acción. Solo para ver su enorme cuerpo inexplicablemente comenzar a temblar, golpeando como una ola impactante. Se descargó fuertemente en todas direcciones. En ese momento, Mabande y Black Rose intuitivamente sintieron 10.000 libras de montañas presionando sus hombros. Bajo la inmensa presión, los dos no pudieron evitar que sus pies se equilibraran. En cuanto a los espadachines de la cercana secta Cuchillo, no tuvieron tiempo de reaccionar antes de caer en coma. ¡Qué fuerza aterradora! Matthew miró fijamente el cadáver tiránico frente a él y no pudo evitar suspirar de emoción. Dejando de lado todo lo demás, esta monstruosa aura patriarcal por sí sola era incluso un dolor de cabeza para él. Y esto también confirmó sus sospechas anteriores. El grupo de este Hidutuo no era un buen luchador. A la vista de todos, el cadáver tiránico levantó la mano y se dio una palmada en el pecho. Maricón. Con una bocanada de sangre. Dentro de la habitación, una niebla de sangre llenó la habitación. Y en medio de esto, una gota de sangre roja brillante parecía particularmente cegadora. Incluso ese rubí tuvo que ser opaco delante de él. Esta era la sangre del corazón. Junto con la apariencia de este objeto, el aura alrededor del cadáver del tirano cayó en 1000. Él, que todavía estaba lleno de espíritu, también se había deprimido. Solo que el estado no era mucho mejor comparado con Matthew.
Y en ese momento, Matthew estaba tan nervioso que ya estaba conteniendo la respiración. La respuesta a la pregunta de si caer al suelo podría salvar a Larson Wu Juan sería respondida pronto. Mientras el cadáver del tirano controlaba la sangre de su corazón. Mientras se acercaba, el cuerpo de Humphrey de repente tembló ligeramente. Sin esperar a que el cadáver tirano actúe más. Una fuerza de succión fuerte y poderosa vino desde arriba de la herida. En un abrir y cerrar de ojos, la sangre del corazón fue succionada directamente. Bajo el comentario nervioso de Matthew, el corazón de Atlas absorbió rápidamente la sangre del corazón del cadáver tiránido. El corte originalmente horrible también comenzó a sanar rápidamente en este punto. Maldita sea. Cuando sonó un débil latido, los ojos de Matthew estaban rojos una vez más. Había mostrado un milagro. ¿Existe realmente un milagro en este mundo? Hidutuo miró a la cama. Larson Wu Juan que había regresado de entre los muertos. Y la misma duda no pudo evitar surgir en su corazón. Una persona que claramente había perdido la vida ahora había recuperado los latidos de su corazón una vez más. Si esto no fue un milagro, ¿qué fue? En este momento, a Matthew no le importaba esto. Con la ayuda de Mabande, se tambaleó hasta la cama. Rápidamente. Examina el cadáver del tirano. No hubo daños importantes. Al haber perdido una gota, su fuerza quedaría comprometida. Pero con algo de tiempo para recuperarse. Se recuperaría lentamente. Gracias. Después de que Matthew le agradeciera desde el fondo de su corazón, inmediatamente se le dio la vuelta y extendió la mano para tomarle el pulso a Larson Wu Juan. Poco después, la alegría original de Matthew fue instantáneamente arrasada por muchas cosas. Aunque había rescatado a Wu Juan, su condición no era optimista en ese momento. Quizás fue la peculiaridad de su físico. El cuerpo de Larson Wu Juan se estaba reparando a sí mismo en este momento. Sin embargo, había un problema con su cerebro, que permanecía en un estado hundido. En pocas palabras, significa que aunque ella no está muerta, pero su conciencia sentía que estaba muerta. Lo que más preocupaba a Matthew no era que no hubiera forma de cambiar la conciencia del nuevo discípulo. En cambio, se trataba de su propia situación de Chen y del problema de la medicina herbal. Esta árida isla de la muerte simplemente no tenía las hierbas suplementarias que necesitaba. Su propia situación tampoco era optimista y se encontraba en un estado en el que no podía protegerse. Al pensar en esto, no pude evitar fruncir el ceño. Problema. En el estado de Larson Wu Juan, no podía demorarse demasiado. Si pasara el tiempo, su conciencia se disiparía por completo. En ese momento, sería imposible salvarla incluso si vinieran los grandes dioses. Como estaba en una situación difícil, Hidutuo, que estaba a un lado, de repente habló. Hermano Matthew, ¿ha encontrado alguna dificultad? También podríamos decirnos. Pensemos juntos en una solución. Ante estas palabras, no solo Matthew, sino incluso las dos hermanas Nebbiele lo miraron sorprendidas. Era mejor que el cadáver del tirano fuera mentalmente incompetente y pudiera hacer esta estupidez. Pero este maestro de la secta Hidutuo podría también haber perdido la cabeza. Hidutuo sonrió y no explicó. Solo les dio unas palmaditas en los hombros a las dos hermanas y les dijo que no se preocuparan. El lado de Matthew, aunque también tenía una cara de confusión. Pero por el momento parecía que no se podía encontrar otra solución. Sin otra opción. Habló de sus dificultades. Pediré a alguien que venga a ayudarme. Pero la ubicación de la isla de la muerte es demasiado remota. Además ya me estoy quedando sin gasolina aquí. A la mitad de las palabras, Hidutuo ya había entendido el significado y habló directamente para interrumpir. Hermano Matthew, lo entiendo. Sin embargo, ¿estás seguro de que puedes despertar a Larson Wu Juan?
Matthew no dudó y asintió seriamente. Si no puedo despertarlo, moriré. Tan pronto como se dijeron estas palabras, Hidutuo sacó un talismán plateado brillante de su bolsillo. Este objeto es el talismán de transmisión de 10.000 millas. Mientras meditas en la persona que tienes en mente, podrás llevarle el mensaje. Con eso, casualmente arrojó su mano y el talismán llegó a la mano de Matthew, líder de la secta Hidou. ¿Qué estás haciendo? Singh se puso de pie y dio un salto ansioso. Este era un talismán de transmisión de 10.000 millas. Y solo había 2 de ellos en los 7 pecados capitales. Uno de ellos estaba en manos del misterioso gran preceptor. Y este era el segundo de ellos frente a él. Este fue el que el gran preceptor le dio a Hidutuo. Se le dio a Hidutuo para informar al gran preceptor que viniera a rescatarlo en caso de una crisis de vida o muerte. Es un elemento que salva vidas y que se encuentra en el fondo de la caja. Sin embargo, Hidutuo en realidad le había entregado este mensajero a Matthew. Esto era una locura de no muertos. Un buen hombre hace lo que tiene que hacer. Envía al Buda a Occidente. Hidutuo sonrió y apaciguó a sus 2 hermanas. No es fácil para nosotros, los cadáveres tiránicos, ser amables y tomar la iniciativa para ayudar a los demás. No tengo que demostrarlo también yo. Como hermano mayor. Star se quejó ansiosamente. Esta es tu tarjeta salvadora. ¿Crees que alguien puede matarme? Hidutuo sonriendo con confianza. Matthew miró el hechizo plateado en su mano, sin molestarse en especular sobre el propósito de Hidutuo. En este momento, salvar a la gente era más importante. Después de pensarlo rápidamente, 3 figuras aparecieron instantáneamente en su mente. En esta situación, era natural pedirle a Nai Konmin, el gran anciano de la Unión Médica, que fuera la persona más adecuada. Sin embargo, estaba demasiado ocupado entre la Unión Médica y la Unión Marcial para poder escapar. El segundo candidato sería el pequeño Sayiduchi. Pero ahora está siguiendo su propio camino. Este maldito lugar en la isla de la muerte solo sería una molestia para su Dao y tampoco es adecuado. La última persona. Mirando su mente para obtener la silueta, Matthew quedó estupefacto por un momento. Si fuera posible, Matthew nunca querría volver a encontrarla en su vida. Sin embargo, en la situación actual, aparte de esta persona, no había mejor candidato. Después de apretar los dientes, Matthew finalmente invocó este nombre polvoriento en su corazón. A 10.000 millas de distancia, la región sagrada de Dunhuang en China. La cima de los 9 picos. Una figura de color blanco plateado, vestida sencillamente, está sentada aquí en silencio. La mirada clara es tranquila y firme. Suaves labios rojos y una nariz delicada. Junto con ese rostro de personaje bello, juvenil, tranquilo y elegante. Una mujer increíblemente hermosa que es una figura cautivadora. Esta persona no es otra que la santa doncella de Dunhuang, Snow Lotus. Frente a ella, una flor de loto de 6 pétalos flotaba silenciosamente en ese momento. Había estado aquí durante muchos días y noches. En este día todo debería haber estado tan tranquilo como antes. Pero después de que esa voz familiar inexplicablemente sonó en sus oídos, su corazón tranquilo se agitó violentamente. Se levantó y golpeó repetidamente con el pie. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al almacén de hierbas medicinales del santuario de Dunhuang. Saludos, santa doncella. Un anciano patriarcal hizo una leve reverencia y saludó. Abuelo Kang. Las hierbas que hay aquí. Por favor, prepárame una lo más rápido posible. En ese momento, había una vaga ansiedad entre sus palabras. Después de aceptarlo, el anciano Kang le dio a Shwelien una mirada perpleja. En el pasado, la tranquila y elegante santa doncella, por alguna razón, hoy parecía tan impaciente.
Además, todas estas hierbas podrían usarse para curar el alma divina. Y la cantidad era varias veces mayor que la estándar. Preocupado, preguntó: Santa doncella, ¿es esto una desviación de la iluminación? Shwelien negó con la cabeza. Abuelo Kang, no me pasa nada. Por favor, sé un poco más rápido. Tengo prisa por usarlo. Kang Lao miró débilmente. ¿Qué le pasaba a esta pequeña niña hoy? Había crecido viendo a Shwelien. Y esta era la primera vez que la veía actuar de manera tan anormal. Con esto en mente, el anciano Kang ya estaba caminando hacia la tienda de medicinas detrás de él. En poco tiempo, trajo las hierbas que Shwelien necesitaba. Gracias, abuelo Kang. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Shwelien abandonó el lugar a toda prisa. Cuando reapareció, llegó frente a una antigua mansión. Abuelo, abuelo. Después de llamar varias veces, vio que no había movimiento en la habitación. Shwelien estaba tan ansioso en su corazón que levantó la mano y empujó la puerta hacia adentro. Después de recorrer con la mirada a un grupo de personas, miró directamente al pastillero colocado en la parte superior del estante. ¿Por qué no esperamos hasta que regrese el abuelo? Sin embargo, cuando Shwelien recordó esa voz débil en su mente, la mirada que todavía era vacilante de repente se volvió firme. Cuando salió de nuevo de la habitación, un lento rubor había aparecido en su rostro blanco. Como un sabio de Dunhuang de buen comportamiento durante más de 20 años. Era la primera vez que hacía algo así como tomar sin preguntar. Y mientras ella saltaba en el aire y se iba volando, dos figuras surgieron repentinamente en medio de la antigua mansión originalmente silenciosa. Santo Señor, ¿no vas a preguntar?, preguntó Kang Lao. Chen hacía y miró el pastillero vacío sobre la mesa. Ya la nota. Y no pudo evitar suspirar levemente. ¿Qué se puede pedir? Una mujer es demasiado mayor para quedarse. Kang Lao miró en la dirección donde se había ido Shwelien. Todavía había cierta preocupación en su corazón. ¿Quieres que te siga? Chen Misi agitó la mano. Los jóvenes tienen su propio camino a seguir. Lian era crecido. Y la dejó ir. Isla de la Muerte. Distrito 3. Matthew había estado cuidando a sus discípulos durante 2 días seguidos. Sin dormir. Su mente también se estaba volviendo cada vez más ansiosa. La condición de Larson Wujuan había empeorado cada vez más. Si se demoraba más, temía que no pudiera regresar al cielo. En cuanto al propio Matthew, hacía tiempo que había llegado a su límite. Si no fuera por esa creencia que lo apoyaba, se habría derrumbado hace mucho tiempo. Y durante los últimos 2 días, Hiduto y los 4 se habían quedado aquí. En cuanto a propósito, no era nada más que Larson Wujuan. Mientras esperaban, el cuerpo de pelo blanco apareció silenciosamente. Mi señor, nuestros hombres de los 7 pecados capitales han llegado a la isla de la muerte. Necesitas que venga ahora. La larga espera. Hiduto había perdido un poco la paciencia. Para garantizar que Larson Wujuan pudiera revivir con éxito, Hiduto había dejado su cuerpo en el suelo. Habían convocado al médico divino número 1 dentro de la organización. Invítalo. No mucho después, Cabello Blanco condujo a un anciano con la cabeza completamente blanca hacia este lado. Después de ver a este hombre, incluso Hiduto se inclinó y saludó. Saludos. Viejo señor Feng. Feng Wuhuo no solo era la persona con las habilidades médicas más fuertes de los 7 pecados capitales. También fue uno de los patriarcas más calificados de la secta Kai Kai. Con su fuerza y su antigüedad, incluso el gran preceptor tuvo que inclinarse obedientemente cuando lo vio. Feng Wuhuo agitó la mano casualmente y, después de entrar a la habitación, no pudo evitar fruncir el ceño. Ah.
Pequeño Tuo. No creerás que ese anciano sea demasiado holgazán. ¿Qué tal si me llamas para divertirme? Hidu Tuo no estaba seguro. Viejo señor. Fengu. ¿Cómo se atreve la última generación? No hay nada más que pueda hacer. Así que pensé en pedirle ayuda al viejo. Creo que en este mundo no hay enfermedades que no se puedan curar. Dijo respetuosamente, halagando invisiblemente a Feng Wuhuo con sus palabras. Como era de esperar. Después escucharé estas palabras. Feng Wuhuo se rió y se acarició la larga barba blanca y plateada. Eres la boca más dulce. Sin embargo, tienes razón. En este mundo, incluso si hay una enfermedad que el anciano no puede curar, es imposible que otros puedan curarla. Después de decir eso, su rostro ya tenía escrita una mirada condescendiente. Esta también fue la razón por la que Hidu Tuo no quería invitarlo. Aunque las habilidades médicas de este Feng Wuhuo eran excelentes, era arrogante hasta el extremo. Dentro de la organización, aparte del gran preceptor, no había nadie que pudiera entrar en sus ojos. Retractándose de sus pensamientos, Hidu Tuo vio que había hecho feliz al anciano antes de abrir la boca para preguntar. Viejo maestro, debería molestarte para que eches un vistazo. Feng Wuhuo no respondió. Fue solo cuando la línea de visión cambió a Matthew y Hatidlis. Entonces Feng Wuhuo frunció el ceño y negó con la cabeza. Hay ayuda. Pero no es necesario. Con este elixir y energía, el anciano todavía lo cultiva para la descendencia dentro de la organización. Hidu Tuo solo sintió que estaba subestimando la arrogancia de este Feng Wuhuo. Pero hay especialidades en el campo. Aunque su fuerza era extraordinaria, no sabía nada de medicina. Viejo señor Feng. Esta niñita, al ver que este anciano se negó, estaba listo para decir el valor de Larson Wuhuan, impresionando así a Feng Wuxiu. Solo Hidu Tuo apenas había llegado a la mitad de sus palabras. Lo primero que sintió fue que había un aura no tan débil que venía rápidamente hacia aquí. A juzgar solo por el aura, la persona que venía no era menos que un maestro de secta. Si miramos toda la isla de la muerte, era imposible que nadie más que las pocas personas presentes estuvieran aquí. No había forma de que ningún otro gran maestro se atreviera a revelar su aura abiertamente. Entonces parecía que Matthew debía haber invitado a esta persona aquí usando el encantamiento de transmisión de 10.000 millas. Por fin ha llegado. En ese momento, Hidu Tuo no pudo evitar sentir una oleada de anticipación en el fondo de su corazón. En lugar de lamer la mano de Feng Wuhuo en voz baja, Hidu Tuo estaba más interesado en ver cuánta sorpresa podría traerle este patriarca, que había sido invitado por Matthew. La brisa pasó. Una silueta apareció frente a los ojos de todos. Matthew. Ya voy. La esbelta silueta permanecía en silencio frente a él. Matthew sonrió levemente. Habiendo estado separados por mucho tiempo, pero familiar como si la hubiera visto nuevamente ayer. No está mal. Ya patriarca. Enhorabuena. En ese momento, finalmente había esperado a Suelian. Matthew había podido perseverar hasta ahora, puramente gracias a esa obsesión por proteger a Hatlis. Ahora que había visto a Suelian, el espíritu de Matthew se había relajado. Cuando estaba a punto de levantarse para saludarlos, sus ojos se pusieron negros y se desmayó por completo. Matthew. Mientras Suelian exclamó en estado de shock, ella inmediatamente se adelantó para apoyarlo. Aún eres tan luchadora. Suelian murmuró en voz baja, con toda la ternura en sus ojos, mirando a la mujer que apareció de repente frente a él. Hidu Tuo no pudo evitar maravillarse en secreto. Había visto innumerables mujeres hermosas en el mundo, pero esta era la primera vez que veía a una mujer tan impecable. Ya sea su apariencia, su figura o su aura, todos eran de primera clase en la tierra. ¡Qué chica tan guapa!
Feng Wuhuo. Del otro lado. También estaba asombrado. Pequeño Tuo. ¿También invitaste a esta muñeca? Ante su pregunta, el rostro de Hidu Tuo parecía avergonzado. Viejo señor. Feng. Esta chica es amiga de Matthew. Hizo una pausa por un momento después de decir esto y dudó por unos segundos antes de hablar. Parece que también sabe algo de medicina. Al escuchar estas palabras, el rostro de Feng Wuhuo, que todavía estaba ligeramente agradecido, de repente se hundió. Habiendo vivido casi 100 años, ¿cómo podría ser engañado fácilmente? ¿Quieres decir que menosprecias las habilidades médicas del anciano? ¿Cómo me atrevo? Respondió inmediatamente Hidu Tuo. Solo me preocupa que esta pequeña niña no pueda llevarlo. Por eso le pedí especialmente al anciano que viniera y le promocionara un trasero. Ante estas palabras, Feng Wuhuo entrecerró lentamente los ojos. La muñeca dormida en la cama claramente no era uno de los 7 pecados capitales. Por el bien de una niña que no era pariente. Este Hidu Tuo incluso había causado muchos problemas para llegar a Qinggu. Debe haber algo sospechoso en esto. Pensando en esto, las comisuras de la boca de Feng Wuhuo se curvaron inexplicablemente. Pequeño Thor. Eres deshonesto. Esta muñequita no es tu hija ilegítima de afuera. ¿Verdad? Si así fuera, sería interesante. El segundo patriarca, que no besaba a las mujeres, si tenía una hija en el exterior, sería una gran noticia. El rostro de Hidu Tuo estaba avergonzado en este momento y rápidamente explicó. Viejo. No me malinterpretes. Esta pequeña niña simplemente tiene un físico un tanto especial con cualidades celestiales. Y tengo la intención de reclutarla en la organización. A primera vista, él fue quien no quiso revelar las características especiales de Larson Wuhuan. Era solo que este anciano Feng no solo era notoriamente arrogante, sino que su bocaza ni siquiera estaba un poco controlada. Si lo entendió mal, Hidu Tuo podría garantizarlo. En 3 días, toda la séptima secta sería informada de que tenía una hija en el exterior. Oh. Feng Wuhuo arqueó las cejas y una expresión de intenso interés apareció en su rostro. Esta era la primera vez que escuchaba a Hidu Tuo mirar a un joven así. E imbuido de la distinción de tener calificaciones increíbles. Hay que saber que hubo innumerables genios dentro de los 7 pecados capitales. Pero solo unos pocos pudieron entrar en los ojos de Hidu Tuo. Pensando en esto, Feng Wuhuo caminó hacia la cama con una mirada curiosa en su rostro. Como si nadie estuviera mirando. Colocó su mano sobre la frente de Larson Wuhuan. Al poco tiempo, no pudo evitar fruncir el ceño. Raíces y huesos promedio. Nada especial y un reino promedio. Asyao Tuo. No te van a golpear en el ojo. ¿Verdad? Hidu Tuo negó con la cabeza y regresó con una cara misteriosa. Señor mayor. Si digo que la niña ha entrado en el camino marcial hace menos de un mes. Y una postura ordinaria de artes marciales. En sus manos. Podrá atacar al Sonsi de medio paso. El momento en que se hizo esta declaración, el rostro de Feng Wuhuo cambió instantáneamente. De hecho, el genio ya no era suficiente para describir a una persona así. La llevaré de regreso a la organización para recibir tratamiento. Era tan difícil encontrar un talento con calificaciones tan demoníacas. ¿Cómo podía él, Feng Wuhuo, dejarlo pasar tan fácilmente? Espera. Viejo. Justo cuando Feng Wuhuo estaba a punto de recoger a Hatidlis, de repente, Suelian habló y se aseguró. Espera un minuto. Viejo. Ella acababa de llegar aquí y no tenía clara la identidad de varias personas. Pensando que los que aparecieron aquí eran todos amigos de Matthew. Simplemente al mirar el cuerpo fuerte y destrozado de Matthew, él también tuvo que quedarse al lado de esta pequeña niña.
Se podría decir que esta niña debe ser extremadamente importante para Matthew. Ahora que el anciano le había quitado a la niña. ¿Cómo podría Shwelien aceptar esto? Feng Wuhuo frunció el ceño. ¿What? ¿Estás planeando detener al viejo? Su tono era frío y su aura asesina se fue revelando gradualmente. Mientras quisiera hacerlo. Ni siquiera esos pocos maestros de secta se atreverían a detenerlo. Sin mencionar a esta niña frente a él. La expresión de Shwelien era tranquila mientras flexionaba ligeramente su cuerpo. Dado que Matthew quiere tanto a esta niña. Es mejor esperar hasta que se despierte. Incluso si el viejo señor quiere llevarse a esta niñita. No debería tardar ni un día. Comparada con la arrogancia de Feng Wuhuo. Shwelien era obviamente mucho más gentil. Después de todo. Ella no sabía nada de todos los presentes. Matthew también había permitido apresuradamente la flor del dinero y la vid de fragancia de agua que había traído consigo. Así como otras hierbas por encima del alma divina. Al ver esto, Hidutuo se apresuró a acercarse al lado de Li Fengwu y le explicó. Anciano Feng. Los dos son maestro y discípulo. Dijo Hidutuo. Señalando al maestro y al discípulo inconscientes en la cama. Si le quitamos a la fuerza las palabras a esta niña. Me temo que tendrá resentimiento en su corazón. Lo cual no es hermoso. Al principio no quería revelar a Larson Wuhuan. De hecho. Le preocupaba que este Feng Wuxiu fuera impulsivo. Por otro lado. Aunque no conocía al Shwelien que tenía delante. Sin embargo. Un genio que ya se había abierto paso hasta Soongxi a una edad temprana. Naturalmente. Su identidad tampoco podría ser sencilla. No había necesidad de conflicto y era mejor evitarlo tanto como fuera posible. Después de todo. El asunto principal por el cual habían venido a la isla de la muerte aún no se había completado. Solo entonces el rostro de Feng Wuhuo se vio un poco mejor cuando escuchó estas palabras. De hecho. Un genio tan demoníaco. Si no se uniera voluntariamente a la organización. Si tuviera rencor en su corazón. Se convertiría en una bomba de tiempo para los 7 pecados capitales. Pensando en esto. Feng Wuhuo resopló fríamente. Esperamos 2 días más allí. Pero bueno. Dijo con una sonrisa desdeñosa que de repente apareció primero en la comisura de su boca. Este muchacho es Matthew. ¿Verdad? Con esta lesión. Y mucho menos 1 o 2 días. Incluso si le das 1 o 2 años. Ni siquiera es posible que despierte. ¿Qué quiere decir esto? Es posible que tenga que esperar tanto tiempo. Debajo del tono fuerte. Estaba todo el tono agresivo del mundo. Sin embargo. Cuando leía la palabra Matthew. Feng Wuhuo siempre se sentía un poco familiar. El rostro de Shwelien estaba tranquilo y levemente. No necesito preocuparme por eso. Viejo. Ya que lo digo en seco. Naturalmente hay una manera de hacer que se despierte. Dicho esto. Expandió un pequeño y llamativo paquete que llevaba consigo. Después de extenderlo. Las agujas plateadas densamente empaquetadas fueron reveladas a la multitud. Al ver esta escena. Feng Wuhuo reaccionó de inmediato. Niña. ¿No crees que puedas salvar a este Matthew? ¿Verdad? Ja 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 ja. Riéndote del viejo. Hoy en día los jóvenes desconocen cada vez más el cielo. Admitió que esta chica de cabello amarillo frente a él tenía una postura y apariencia sobresalientes. Su potencial en artes también marciales era alto. Convirtiéndose en patriarca cuando tenía poco más de 20 años. Sin embargo. Según su observación. El estado actual de Matthew. Incluso si hiciera algo él mismo. Necesitaría curarlo. Requeriría una enorme cantidad de esfuerzo. Sin mencionar a esta chica de cabello amarillo frente a él. Al escuchar su burla y desdén. Shwelien no tuvo la más mínima fluctuación de emoción. Con una cálida sonrisa en su rostro.
acercándose cortésmente hacia Feng Wuhuo. Entonces Zhuge Liang levantó el brazo y alcanzó la aguja plateada que tenía frente a ella. Por el contrario, Feng Wuhuo todavía tenía el rostro lleno de burla. Bajo la atenta mirada de la multitud, Zhuge Liang examinó cuidadosamente el cuerpo de Matthew. Después de mucho tiempo, las cejas se arrugaron levemente. Realmente no me importa tu cuerpo. El tono enojado era autorreferencial y conllevaba un tipo diferente de reproche. Un poco de dolor. Un poco de insatisfacción y un poco de alivio al mismo tiempo. Tal estado mental. Entre toda la sala. Tal vez solo Black Rose podría entenderlo. En ese momento, la atención de Zhuge Liang ya estaba centrada en el cuerpo de Matthew. Naturalmente, ella no notó el par de ojos envidiosos. Cuando los dedos de Jade de Zhuge Liang se cruzaron, varias agujas plateadas se elevaron y deambularon alrededor de sus palmas de manera ordenada. Era como una mariposa rondando una flor. Una vista hermosa. Feng Wuhuo soltó un resoplido frío inexplicablemente después de echar un vistazo. En vano. Desde el fondo de su corazón, no creía que la niña que tenía delante pudiera tener grandes conocimientos en el arte de la medicina. En este mundo, ¿cómo podría haber tantos genios que fueran excelentes tanto en medicina como en artes marciales? Además, ella todavía era una muchacha de cabello rubio de unos 20 años. Zhuge Liang, naturalmente, escuchó claramente la burla. Solo que ella no sintió la más mínima ira. Su comportamiento tranquilo no había cambiado en lo más mínimo desde el principio hasta el final. Parecía que en este mundo no había nada que pudiera provocarla. Es más, en este momento, aparte de Matthew, ya no había nada que pudiera molestarla. La mano de Jade se expande. Sus dedos blancos e impecables tocaron suavemente el pecho de Matthew. De repente, las altísimas agujas plateadas cambiaron violentamente de dirección. Como si estuvieran conscientes. Aterrizaron con precisión en varios puntos clave de acupuntura de Matthew. Al ver esto, Feng Wuhuo de repente esbozó una sonrisa. Niña, ¿qué sentido tiene hacer todo este trabajo sofisticado? El punto de acupuntura Baiyue y el punto de acupuntura del hueso gigante cayeron con agujas al mismo tiempo. Esto no solo no salvará a la persona, sino que matará a este joven. Una vez que las agujas cayeron sobre esos dos puntos, fue como si estuviera desinflando los neumáticos de un coche que estaba a punto de ser desguazado. Simplemente estaba roto. Pero ahora estaba completamente arruinado. Si no puedes hacerlo, dilo. No es gran cosa, viejo. Trabaja duro para ayudarte. Como era de esperar. Junto con la aguja plateada que no entra. La respiración del originalmente inconsciente Matthew comenzó a debilitarse cada vez más en este momento. Incluso el lugar donde habían caído las agujas de plata había comenzado a sangre supurar. En ese momento, todos los presentes en la sala, que no sabían nada de medicina, pudieron verlo. Esto fue un completo accidente. Hiduto, en particular, se hundió directamente hasta el fondo de su estado de ánimo. La Osi había contribuido con el tesoro supremo. El encanto de transmisión de 10.000 millas Fu. Y esperó durante tantos días. Sia. Esto. Si no estás fuera, mantente a un lado. Incluso quería agarrar el collar de Suelian y cuestionar si estaba salvando a las personas o lastimándolas. En cuanto a Black Rose y Mabande, estaban aún más angustiados. Solo podían orar en silencio para que esta mujer, que había sido invitada por Matthew desde millas de kilómetros, le mostrara misericordia. Dale al señor Larson media vida. Zhuge Liang miró hacia arriba y a su alrededor, viendo naturalmente las sospechas de la multitud. Y ella solo suena levemente. Anciano. Esta pequeña herida y dolor no requerirá de la mano. Suelian todavía puede manejarlo.
Feng Wuhuo respondió con frialdad. Hablador duro. De todos modos, no sería uno de sus 7 pecados capitales. Era mejor estar muerto. Dado que Matthew había muerto a manos de uno de los suyos. Podía llevarse a esta niña demonio solo de nombre. Con esos pensamientos, Feng Wuhuo empujó sus manos detrás de su espalda y las empujó directamente hacia un lado. En este momento, Zhuelien también hizo un movimiento nuevamente. Solo para verla levantar lentamente la palma de la mano. En medio de la mirada atónita de todos. Su mano de jade cayó violentamente. Maricón. El inconsciente Matthew una vez más escupió sangre de su boca. Que fue aún más aterrador. El aliento del Matthew original simplemente se arrugó. Mientras la palma de Zhuelien caía. La vitalidad de Matthew en realidad se estaba disipando a una velocidad visible a simple vista. En ese momento, un pensamiento común surgió en la mente de todos. Matthew iba a morir a manos de su propia gente. Dentro de la habitación. Mientras observaba cómo la vitalidad de Matthew se debilitaba cada vez más. Zhuelien rápidamente sacó un elixir y se lo metió en la boca. Solo entonces se logró estabilizar ligeramente un rastro de vida. A un lado. Feng Wuhuo naturalmente negó con la cabeza repetidamente. La pastilla solo pudo detenerlo por un momento. Tan pronto como la medicina pasara, Matthew definitivamente moriría. Pensando en esto, Feng Wuhuo miró a los dos. Ma Bande. Con una mueca de desprecio. Ya es hora. Puedes ir y preparar la otra vida para tu Matthew. También puedo llevar a esta pequeña niña de regreso a la organización. De todos modos. No era como si hubiera matado al hombre. No se puede culpar a esta niña demoníaca por sus 7 pecados capitales. Dicho esto, Feng Wuhuo se inclinó hacia Larson Wuhuan con una expresión encantada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de extender la mano, la sonrisa en su rostro de repente se congeló por un momento. Volviendo la mirada. Solo para ver a Matthew temblar de repente. En el siguiente segundo. Innumerables moretones morados y negros fueron expulsados lentamente de su cuerpo a lo largo del cuerpo de la aguja. Al principio, Feng Wuxiu incluso quería reír un poco. Lo principal era que los puntos de acupuntura donde Zhuelien había aplicado las agujas eran completamente diferentes del plan de tratamiento que había pensado. Hubo incluso varios puntos en los que, en su opinión, las agujas fueron aplicadas de forma desordenada. No se trataba de salvar a la gente, sino de matarla. Sabía que en ese momento, después de ver los moretones emergiendo de encima del cuerpo de Matthew, Feng Wuhuo pareció entender algo. Niña. ¿Planeas eliminar por completo la sangre magullada del cuerpo de Matthew? Hablando en general. Volvió a preguntar por él. Los 2 puntos de acupuntura anteriores. Si estás tratando deliberadamente de expulsar el chi turbio del cuerpo de este joven. Zhuelien asintió suavemente. El mayor tiene buena vista. Entonces así es como es. Jaja. Así es como es. Feng Wuhuo se rió inexplicablemente. Se decía que el método de salvación que había pensado desde el principio hasta el final solo podía salvar a Matthew. Sin embargo, esta chica frente a él no era así. No solo quería salvar a Matthew, sino que también quería erradicar por completo cualquier problema oculto que pudiera quedar tras esta lesión. Si ese fuera el caso, entonces todo lo que Zhuelien había hecho antes se habría vuelto razonable. No. La expresión de Feng Wuhuo cambió. Sin un elixir curativo lo suficientemente poderoso, este método simplemente no funcionará. Para un médico divino patriarcal como él. Una existencia lo suficientemente fuerte como para que un artista marcial ordinario no pudiera tocar en su vida. Incluso podría convertirse en una medicina sagrada. Y esto no fue gran cosa para Zhuelien. Gracias por la relación del mayor. Ya que Zhuelien se atreve a usar este método.
Ella naturalmente tiene la certeza de lidiar con ello. Ver que la sangre magullada se estaba acabando. Schwelien inmediatamente retiró su invisibilidad y luego sostuvo suavemente la parte posterior de la cabeza de Matthew. Después de levantarlo suavemente, inmediatamente sacó un elixir con un patrón de flor de loto y se lo llevó. Solo después de todo lo sucedido la noche anterior, suspiró suavemente de alivio. Era obvio que ella estaba naturalmente un poco nerviosa ya que estaba tratando a Matthew por primera vez. Después de ver este objeto, el cuerpo de Feng Wuxiu se inclinó visiblemente un paso hacia adelante. Píldora del loto sagrado. Después de reconocer este objeto, no pudo evitar que se le iluminaran los ojos. Este era un elixir sagrado sobrenatural del dominio sagrado de Dunhuang. Existió en la carne y los huesos de los muertos vivientes. Aunque los rumores eran algo exagerados. El loto verde milenario. La principal medicina utilizada para refinar la píldora del loto sagrado. Era en sí mismo una píldora sagrada curativa. Después de ser refinado por el Bounjin, su eficacia fue suficiente para matar todas las píldoras curativas del mundo. Después de tomar la píldora del loto sagrado, el aura originalmente deprimida y la vitalidad débil de Matthew ahora se recuperaron a pasos agigantados. En menos de medio minuto su respiración se había normalizado. Ya no se veía ni rastro de lesión. En este momento, el viejo rostro de Feng Wuxiu se sonrojó. Durante el verdadero proceso de curación, no pocas veces se burló de Suelian. El resultado del tratamiento fue como una fuerte bofetada en la cara. Fue extraordinariamente poderoso. Por supuesto, esto no era lo más importante. Si miras alrededor del mundo, solo hay un puñado de personas que pueden producir la píldora sagrada del refinamiento. Los elixires del santuario de Dunhuang son una presencia mundialmente reconocida. Solo que el santuario siempre ha estado en estado de semiermita. A menos que sea necesario. Rara vez entra en contacto con el mundo exterior. Aparte de la Unión Médica de China, casi no hay ninguna potencia que pueda obtener medicamentos del santuario de Dunhuang. Esto hace que las píldoras del santuario de Dunhuang sean aún más preciosas. En particular, fueron muy pocos los que abandonaron el mercado chino. Pensando en esto, Feng Wuxiu y He Dutuo se miraron el uno al otro. Si pudiera producir la píldora del loto sagrado, entonces la identidad de Schwelien ya estaría clara. Eres del sagrado dominio de Dunhuang. Schwelien giró la cabeza. Se inclinó levemente y reveló directamente su identidad. Junior. Dunhuang Holy Maiden. Schwelien. Primera vez que me encuentro. Encantado de conocerte. La santa doncella de Dunhuang. Después de enterarse de la verdadera identidad de Schwelien, He Dutuo y Feng Wuxiu inmediatamente enderezaron sus cuerpos, con caras serias, y saludaron a cambio. Es un placer conocerte. He oído hablar del gran nombre de la señorita Schwelien durante mucho tiempo. Nunca pensé que tendría el placer de conocerla hoy. La niña original ahora había sido cambiada a Miss Suelian. No había manera. Sin embargo, ellos, los 7 pecados capitales, eran poderosos. Pero también dependía de la referencia. A un gigante como el dominio sagrado de Dunhuang, no se le ocurrió ofenderlo fácilmente. Especialmente ese Xian Haxiai. Como figura patriarcal importante en China, era extremadamente cercana a los patriarcas de las sectas Dao y budista. Además, esta Xian Haxiai era además la nieta famosa y favorecida. Si alguien se atreve a tocar este loto de nieve, te garantizamos que verás lo que es un gran terror. Lo único que no esperaban era que Matthew estuviera tan cerca de este Dunhuang Sai. Además, entre las palabras y acciones de esta santa, ella incluso trascendió los límites de una amiga común y corriente. De esta manera, He Dutuo instantáneamente tuvo una cantidad considerable de presión en su mente. Si quisiera trasladar a Matthew, aún tendría que ser más cauteloso.
Señorita Schwelien. Ya que está ocupada con Matthew. Ya no veremos una monstruosidad aquí. Hiduto tampoco tenía intención de quedarse mucho más tiempo. Con la doncella santa de Dunhuan aquí. Entonces el asunto de despertar a Larson Wujuan ya no requería que se preocuparan más. Muchas gracias. Schwelien cortésmente le devolvió el saludo. Cuando Matthew se despierte, iré a la puerta con él para agradecerle. Después de algunas bromas, Hiduto sacó a los demás del lugar. Tan pronto como las pocas personas abandonan la línea del frente de los 3 distritos, ya no pudo reprimir las dudas dentro de sí mismo. Líder de la secta Hiduto. Es necesario que ayudemos tanto a Matthew. Con él muerto, no nos quedaremos con esa niña por casualidad. Ella nunca pudo entender cómo intervenir para ayudar a Matthew. Hiduto sonrió levemente. Más que a mí. Ayudar era más como si quisiera ayudar a su discípulo. Larson Wujuan era el cabezón en su corazón. Incluso la posición de Hatfree en su corazón podría incluso alcanzar a Calavera de Cristal. Si ya estuviera muerto, eso sería todo. Sin embargo, él ya había visto la esperanza de salvación y naturalmente no quería darse cuenta por vencido tan fácilmente. Entonces consideramos que estamos dando una buena impresión. Pero no somos nosotros el doctor divino Feng Wuhuo. Cloud preguntó por él. Y puedes estar 100% seguro de que el anciano Feng puede despertar a Larson Wujuan. Ante esta pregunta, se quedó momentáneamente sin palabras. Si no había experimentado lo que pasó hoy. En su mente. Las habilidades médicas de Feng Wuhuo no tenían paralelo en el mundo. Pero cuando vio que Matthew en realidad había resucitado al ya muerto Larson Wujuan de una manera difícil, de repente se estremeció. Por supuesto. El sistema especial de Larson Wujuan fue un factor en esto. Pero la serie de operaciones de Matthew también jugó un papel crucial en esto. Hiduto vio su apariencia pensativa y sonriente mientras extendía su palma. Yatou. Este mundo es grande. Especialmente en esta era tuya donde los genios abundan y las personas capaces son innumerables. Nuestros 7 pecados capitales no son más que un pozo entre ellos. No hay mucho que ver. Dijo con un giro de frase. A partir de ahora me seguirás siempre. Estaré allí mientras ustedes van a ver el cielo más amplio. ¿No lo cree? Viejo señor. Fengu. ¿Dónde está el viejo? La primera línea de la zona 3. Dentro de la habitación. Hiduto y los demás hacían mucho que se habían ido. Schwelien miró al viejo doctor divino patriarcal frente a ella y no pudo evitar parecer desconcertado. Toda su gente se había ido y este anciano todavía se quedaba. Alcalde. Hay algo que aún no hayas terminado de resolver. Aunque la intención de Schwelien de ahuyentar al invitado era muy eufemística y sutil. Pero solo una persona normal podría oír el significado de esto. Sin embargo, Feng Wuhuo simplemente le lamió la cara y se quedó donde estaba. Señorita Suelian. Este Matthew suyo ya está ileso. Pero aún no se ha despertado esta niña. Schwelien inclinó la cabeza y acarició un mechón de cabello. Y hubo un pequeño giro en su corazón. ¡Qué viejo tan testarudo! Si quieres quitarle Hatfree, tendrás que esperar a que Matthew se despierte y vea lo que quiere. Sería mejor que el alcalde regresara en un par de días. Schwelien una vez más comenzó a alejar cortésmente al invitado. Pero este Feng Wuhuo parecía haber decidido que no se iría hoy. Nada. Soy viejo. No puedo soportarlo. Me quedaré aquí. Dijo con una sonrisa acalorada. Su actitud y mirada eran completamente diferentes a las anteriores. No solo era amigable sino que también parecía un poco tímido. Schwelien era de mente simple. Además de que había una falta de claridad sobre las identidades de estas personas. Cuando vi que Feng Wuhuo estaba tan decidido a quedarse, dejó de mencionar la cuestión de ahuyentar a los invitados. Pero que la conocía.
Este anciano no solo estaba pensando en Larson Wuhuan. Después de ver las habilidades curativas de Zhuelien, incluso se decidió a hacerlo. También tenía la intención de reclutar a Zhuelien en la organización. Además, la identidad de la santa doncella de Dunuan no entraba en conflicto con los 7 pecados capitales. Después de todo, no fueron pocos los que en los 7 pecados capitales ocuparon puestos de titular en otros países. Después de este año, la sonrisa de Feng Wuhuo también volvió más brillante. Señorita Zhuelien, ¿por qué no despertamos a esta niña lo antes posible? Incluso aunque no lo dijera, Zhuelien tuvo la idea. Solo antes de responder, primero verificó la condición física de Matthew y confirmó que no había anomalías antes de asentir con la cabeza. Bien. Con eso, el anciano y el joven comenzaron a tratar a Larson Wuhuan. Al principio, Feng Wuhuo naturalmente tenía confianza. Desde el momento en que entró por la puerta, supo que la enfermedad de esta pequeña niña era un problema de conciencia. Con unos cuantos puntos y unas pastillas específicas, se recuperará. Sin embargo, cuando la examinó, frunció el ceño. Esa fue una conciencia que se hundía. Fue una completa muerte de la conciencia. Y este fenómeno solo podría ocurrirle a personas muertas. En pocas palabras, la persona había muerto y su conciencia se había extinguido. Sin embargo, el odio de Lingwu hacia él era muy especial. Estaba claro que la conciencia había desaparecido. Pero el cuerpo seguía vivo. Podría ser que lo que decía ese pelito blanco fuera verdad. Esta niña realmente ha regresado de entre los muertos. Feng Wuhuo dijo en secreto en su corazón. Al principio, había sospechado que eran He Dutuo y los demás quienes intentaban convencerse. Habían inventado una mentira acerca de regresar de entre los muertos. Pero ahora, parecía como si la situación fuera como habían dicho. Con el corazón desgarrado, Feng Wuhuo lo confirmó varias veces más. Solo el resultado no cambió en lo más mínimo. Larson Wuhuan estaba de hecho muerto en espíritu y vivo en carne. Después de quitarse varios bigotes blancos de la barbilla, no le importó salvar las apariencias y preguntó: Señorita Zhuelien, ¿hay alguna salida? Era la primera vez que se encontró con una situación así en toda su vida. Después de que Zhuelien retirara la mirada, ella también frunció el ceño. Esta es también la primera vez que me encuentro con una enfermedad de este tipo. Buen hombre. Ninguno de los dos pudo hacer nada. ¿No es esto desesperanzador? Feng Wuhuo pensó con cierta angustia. Zhuelien pareció haber leído su mente y frunció los labios. Los mayores no necesitan estar ansiosos. Solo porque no tenemos una solución no significa que Matthew no tenga una solución. A él. Feng Wuhuo miró a Matthew con una mirada de desdén e incredulidad. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.